Bienvenidos, librepensadores del reino. Hoy vamos a reaccionar a un vídeo que me subió Juan Manuel Vaz, que es un pastor evangélico muy conocido aquí en España. Él hace algunas reflexiones muy interesantes a las que me gustaría reaccionar y también hace algunas declaraciones sobre ciertas denominaciones que me parecen cuanto menos injustas o basadas en la ignorancia. Y creo que tienen más un motivo, una motivación detrás de desprestigio más que un análisis riguroso de los motivos por los que esas denominaciones no deberían estar ahí. Comencemos. Antes de continuar, me gustaría pediros que por favor que os suscribáis. Para mí sería de gran ayuda. Que Dios os bendiga. Gracias y paz, amados hermanos. Tiempo atrás, alguien llegó a catalogarme como una persona un tanto separatista. Y les voy a contar el motivo. En España existe como una organización que representa a las iglesias evangélicas en España. Esa organización tiene un nombre, se llama FEREDE, significa Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, exactamente. Entonces, cuando una persona se registra como iglesia en España legalmente y se constituye legalmente en España, lo que más le recomiendan es que rápidamente sea afiliado como iglesia evangélica a FEREDE, donde estarán participando junto a otras iglesias evangélicas en el registro de iglesias evangélicas en este territorio español. Y las cosas favorables suelen ser, además de tener algunas reuniones, donde podemos ir un representante de la iglesia y tener reuniones colectivas, donde se nos informan de temas religiosos en España, de cómo está la iglesia evangélica en España, participamos como de una mesa conjunta donde están todas las iglesias evangélicas, y además de eso, una de las cosas que ellos suelen decir es que ofrecen un soporte y una ayuda legal, porque muchas veces las iglesias evangélicas en España pueden tener algún problema en alguna ciudad, en alguna comunidad, y FEREDE ofrece como un poco de apoyo, de ayuda, de información, de soporte legal en esos casos. Hace años, cuando empezamos a caminar como iglesia local, tomamos la firme decisión de no afiliarnos a FEREDE. Y me gustaría en este vídeo preguntarles si a ustedes les parece un motivo suficiente el que vamos a ofrecer o les parece que no es motivo suficiente. La primera cosa y más fundamental que nos llevó a frenar en ese ingreso a FEREDE es las iglesias que son unidas a FEREDE. Les quiero leer lo que pone en la página web de FEREDE. Les quiero leer lo que está escrito. Dice: A continuación, él va a dar una lista de iglesias y va a decir algunas de las cuales no considera que debieran estar en la FEREDE, y que esos motivos, aunque haya más de una decena de denominaciones en FEREDE, esas dos denominaciones que no debieran estar son el motivo suficiente para él no estar. Forman parte de FEREDE una gran pluralidad de iglesias evangélicas o protestantes. Estas iglesias pueden integrarse en FEREDE de manera individual o a través de las agrupaciones denominacionales que FEREDE reconoce en su seno. Es decir, pueden ser registradas como iglesia local independiente o pueden ser registradas como parte de una comunidad o denominación. Dice que se define por tener afinidad doctrinal. Repito, estas iglesias pueden integrarse en FEREDE de manera individual o a través de las agrupaciones denominacionales que FEREDE reconoce en su seno, que se definen por tener afinidad doctrinal, la celebración de reuniones periódicas, disponer de órganos consultivos o decisorios y una destacada presencia y estabilidad en España. Es decir, es verdad, tiene una destacada presencia y estabilidad en España, es el organismo más reconocido que hay en España. Tanto es así que me pareció curioso. Hace un tiempo unos jóvenes de nuestra iglesia tenían interés en ir a predicar a la prisión, pero cuando ya fueron de visita invitados por algún hermano, ellos quisieron participar de eso y nos mandaron un documento. La iglesia tenía que rellenar un documento autorizando a que esos hermanos participasen de ese trabajo en prisiones. Pero cuando llegó el documento había que poner el registro o bien del número de FEREDE o el número del Consejo Evangélico de Cataluña. Pero teníamos que estar registrados en FEREDE o algún organismo así. Al no estar registrados, nos dijeron que no podrían participar, que sí podrían ir esporádicamente con una invitación particular, pero que la iglesia es necesario que esté en FEREDE. Cuando hablé con personas que pertenecen allí, les expresé mi preocupación y me dijeron que ellos seguían en FEREDE solamente por poder estar libremente haciendo el trabajo de prisiones. Y me preocupó un poquito. Pero bueno, entendí que es su decisión. Ahora, FEREDE, y esto es lo que quiero decir, no podemos, España tiene su sistema legal de trabajo, no podemos ir porque queremos a la prisión y voy a evangelizar a la cárcel. Hay un orden, hay alguien que coordina esas cosas. Y uno de... Sí, España tiene un sistema legal de trabajo, lo que pasa que ese sistema legal de trabajo lo que se basa es en controlar a las denominaciones.
Por eso solo FEREDE de las denominaciones evangélicas es de notorio arraigo, y quien no está en FEREDE tiene muchos problemas. No se puede predicar, como él dice, en las cárceles. También para los que guardamos el día de reposo, si nosotros estamos en la Unión de Iglesias Cristianas Adventistas del Séptimo Día, por ejemplo, nosotros hay un acuerdo con la FEREDE que permite que si hay un examen de oposición o cualquier convocatoria pública, hay un acuerdo firmado con FEREDE que permite a esa persona hacer el examen después de la puesta de sol. En cambio, los que guardamos el sábado, que no estamos en la FEREDE, no tenemos esas ventajas. Es una herramienta de control denominacional, y ahora veremos, porque hay muchas denominaciones de aquí que no es porque tengan un tinte sectario, un líder carismático que de alguna forma se intenta que no tengan acceso a apoyo administrativo, para nada. Hay muchas denominaciones de notorio arraigo que tienen ese corte sectario, ese liderazgo autoritario, que están en la FEREDE o han sido aprobadas por un notorio arraigo aparte. Los requisitos es estar registrado en FEREDE o, en el caso de Cataluña, en el Consejo Evangélico de Cataluña. Por lo menos es lo que nos explicaron en Barcelona. Si en otro lugar es diferente de España, no lo sé. Pero una de las cosas que dice es que este grupo de iglesias evangélicas también se definen por tener una afinidad doctrinal. Así que participan, como dicen, celebraciones de reuniones periódicas. Además, garantizan que ellos tienen organismos consultivos o decisorios, como hemos dicho, tienen un respaldo legal y tienen una presencia de cara a España. FEREDE es la cara de la Iglesia evangélica. Dice, en la actualidad, las agrupaciones denominacionales reconocidas son las siguientes. ¿Quiénes se sientan a la mesa? Y ahora pone la lista de las denominaciones o iglesias protestantes o evangélicas que pertenecen a FEREDE. Es decir, que en FEREDE hay afiliadas iglesias de estos grupos denominacionales. Pero recuerden lo que he dicho, tienen afinidad doctrinal. Empezamos. Anabautistas, menonitas y hermanos en Cristo en España, Asamblea Cristiana, Asamblea de Dios de España, Asambleas de Hermanos, Comunión Anglicana, Iglesia Evangélica Reformada Episcopal y Federación Anglicana, sección española de la diócesis en Europa, Federación de Iglesias Apostólicas y Pentecostales de España, Federación de Iglesias Betania, Federación de Iglesias de Dios de España, Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España, Federación de Iglesias Evangélicas Pentecostales de España, Iglesia Cuerpo de Cristo. Vale, antes de continuar, no conozco todas las denominaciones, pero por ejemplo, una de las iglesias que él no tiene ningún problema en que esté en la FEREDE, para él no hay absolutamente ningún problema, es la Iglesia Cuerpo de Cristo. La Iglesia Cuerpo de Cristo es la denominación surgida de la ONG Remar. La ONG Remar, incluso hay pastores que se han salido de ahí, que están en la iglesia bautistas o en iglesias evangélicas. Funciona de forma piramidal, al igual que la Iglesia Cuerpo de Cristo funciona de forma piramidal. Hay un pastor que es Miguel Díaz, que maneja absolutamente de forma totalitaria toda la estructura. Si no sabéis, Remar es una asociación que ayuda a personas drogodependientes, que eso está genial. Lo que pasa que esas personas que son drogodependientes, que le ayudan a salir de ahí, en vez de convertir a esas personas en personas críticas, personas que tengan capacidad de estudiar la Biblia por su propia cuenta, personas que vuelvan a tener voluntad propia, lo que se hace de alguna manera es que esas personas le deban todo a la denominación, le deban salir de esa situación de drogodependencia a la denominación. Siempre está por encima, ¿no? El interés denominacional. El interés de apoyo, digamos, a la estructura y al líder es una secta, y él no tiene ningún problema en estar con ellos. Si yo tuviese que elegir estar con una denominación así, yo tendría un serio problema a la hora de aceptar estar con este tipo de organizaciones. Iglesia Evangélica Española, Iglesia del Evangelio Cuadrangular, Iglesia Evangélica Filadelfia, Iglesias Buenas Noticias, Iglesias de Cristo, Iglesias de la Biblia Abierta, Unión Evangélica Bautista de España, UEB, y Unión de Iglesias Cristianas Adventistas del Séptimo Día. Ahora, mira que lo dice ya casi con el adventista, es como que le duele que haya estado allí. No sé qué habrá detrás, pero ya se le nota solo al leer el nombre un prejuicio a la denominación. Esta es la lista de todos los que se sientan en la mesa.
Esta es la lista de todos los que son parte de FREDE, y cuando tú vas y dices, oye, hazme una lista de iglesias evangélicas y protestantes españolas, salen todos ahí como parte de la gran familia española. Y dice, literalmente lo han leído, tienen afinidad doctrinal. Están, por ejemplo, si no lo saben, iglesias, por ejemplo, Filadelfia, son iglesias usualmente de etnia gitana. Tienen la peculiaridad de que llegas y verás a las mujeres a un lado, los hombres a otro. Son unas iglesias bastante étnicas. Pero para mí esto no es lo preocupante. Para mí lo preocupante es que, por ejemplo, están las iglesias apostólicas. Sí, dentro de los que dicen tener afinidad doctrinal, están iglesias apostólicas y proféticas. Están iglesias de la prosperidad. Están iglesias del corte de movimientos como el de Benijín. O iglesias que están bajo cobertura de Maldonado. O iglesias que están bajo cobertura de Cash Luna. Están allí. Afinidad doctrinal, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo con él. Es una barbaridad que hayan dejado entrar a esas personas y se ve que el interés de la FREDE es solamente político y que no hay ninguna intencionalidad detrás en que haya una asimilación doctrinal, como dice, unos valores básicos en los que haya personas que estén en sitios seguros, ¿no? Y no en sectas terribles, tenebrosas, que te van a sacar el dinero, básicamente. Y que permitir que estas denominaciones estén en la FREDE con todo el amparo que tiene estar dentro de la FREDE con la legislación española, subvenciones políticas, predicación, o sea, tiene muchísimas ventajas. Literalmente, si no estás dentro de una religión por notorio arraigo en España, estás en una situación muy desventajosa. Estoy totalmente de acuerdo con él. Es una vergüenza. Y no sé cómo es posible que haya denominaciones como la bautista, la adventista, la metodista, que hayan permitido que tremendos apóstatas estén, tremendos ladrones de la fe estén dentro de la FREDE y con el respaldo de la FREDE. Es una vergüenza. Pero no solamente eso, también está la Iglesia Evangélica Española, la IEE. Si tú pones, por ejemplo, Iglesia Evangélica Española Inclusiva, aquí lo pones en Google, en Internet, te van a aparecer iglesias de la IEE que son inclusivas, que están a favor de la ideología de género, que promueven la ideología de género en la iglesia y que ya se consideran iglesias inclusivas, es decir, iglesias que aceptan la ideología de género y que tienen personas incluso en el liderazgo que son parte de la ideología de género y están ahí en el grupo. Y también... Sí, no, porque entonces la IEE, que son calvinistas clásicos y metodistas, ¿por qué los metodistas, cómo es posible que permitan que tales denominaciones de sinvergüenzas puedan estar dentro de la FREDE? Efectivamente, tiene una degradación ideológica y doctrinal inmensa. No tienen absolutamente nada de lo que tuvieron en la fundación con el movimiento de John Wesley. Y efectivamente están absolutamente podridos y vendidos al sistema. Y eso es lo que ha permitido, y eso es lo que permite que cuando solo importa la política, entren denominaciones allí que deberían todo lo contrario, deberían tener una zancadilla, porque no son denominaciones, son empresas multinacionales que mienten y sacan el dinero de los creyentes. Pero quien debería evitar eso son denominaciones que ya están tan corrompidas que permiten el matrimonio LGTB, la ideología de género. Entonces, cuando solo importa la política, es normal que pasen este tipo de cosas. Los seguidores de Ellen White, ¿qué sale al final? Unión de Iglesias Cristianas Adventistas del Séptimo Día. Personas que consideran que fuera del día de reposo no hay salvación. Bueno, aquí ya hemos entrado en lo interesante, ¿no? Los seguidores de Ellen White, ¿no? Va a dar varios motivos por los que esta denominación no debería entrar. Yo creo que hay muchísimo peores. ¿Por qué? Porque la denominación adventista no tiene un líder carismático, tiene una organización democrática, más o menos. Hay ciertas libertades, por supuesto está corrompida como las demás, pero hay ciertas libertades. No está tan corrompida como las demás, no hay matrimonios LGTBI y ese tipo de cosas. Es una denominación, para lo que hay en el movimiento evangélico, una denominación conservadora, es una denominación que practica los principios de la Reforma. Entonces vamos a ver por qué una denominación así, en la que no existe un líder totalitario, no sectarias, más o menos democrática, hay órganos democráticos, se permiten ciertas libertades. ¿Por qué es una prioridad para él no estar en la FREDE con motivo de que esté la Iglesia Adventista? Y uno de los motivos que dice es el sábado. Vamos a ver qué dice más. Cosas como esa.
Personas que consideran que Ellen White era una profeta como Isaías, como Daniel, como Elías. O sea, hay una lista de iglesias. Bueno, en primer lugar, yo he asistido a la Iglesia Adventista durante muchos años, he creído en las doctrinas adventistas y en ningún momento creo que casi ningún adventista considera a Ellen White un profeta a la altura de los que tienen canon bíblico, ¿vale? Porque los profetas que tienen canon bíblico, digamos que tienen el grado más alto de la profecía. La autoridad máxima son los profetas que tienen el canon bíblico. Entonces, nadie en la Iglesia Adventista defiende eso. Lo que sí es cierto es que la Iglesia Adventista defiende que Elena G. de White era profeta, como se menciona en el Nuevo Testamento, que había mujeres que profetizaban. En el Antiguo Testamento se mencionan profetas que no tienen libro de la Biblia, se mencionan profetas que profetizaban pero no tienen parte del canon bíblico. Entonces se considera profeta. Además, lo que ella misma dice en sus escritos es que ella es una luz menor que quiere alumbrar a una luz mayor, que es la Biblia. Ahora me puedes decir, ya, pero las interpretaciones que hace Elena de White, si las personas que están en la Iglesia Adventista la consideran profeta, limitan de alguna forma su interpretación. Sí, es cierto, evidentemente no van a querer salir de ciertas interpretaciones o ir más allá o profundizar, o van a tener esa cadena mental por este motivo. Pero esto pasa en todas las denominaciones evangélicas. ¿O no es cierto que muchas denominaciones evangélicas calvinistas, cuando hablas de la sola escritura y hablas de ciertos temas, te mandan a los padres de la Iglesia, te utilizan de base concilios de los que luego formarían la Iglesia Católica? Entonces, esta limitación ideológica la tienen todos los protestantes, no solo los adventistas. La que tú te tienes que afiliar, y en la página es lo preocupante. Si dijese, no tiene nada que ver la una con la... Bueno, y ha dicho, fuera del sábado no hay salvación, ¿vale? Fuera del sábado no hay salvación, como en primer lugar la Iglesia Adventista no defiende que ningún mandamiento de la ley sea para salvación. No lo ha defendido. No hay salvación en el mismo sentido que no hay salvación por honrar a tus padres y a tu padre y a tu madre. Tampoco hay salvación ni por no cometer adulterio y salvación. La salvación es por la fe. Ahora, como ellos son fieles, la salvación es por la fe, y ellos son fieles a Dios, ellos hacen los mandamientos, hacen lo que consideran que Dios quiere para ellos, por fidelidad. De la misma manera que Juan Manuel Baz no le pone los cuernos a su mujer, imagino, por fidelidad. Y además, el tema del sábado es un tema que ha surgido no es algo ajeno a la Reforma Protestante. Es algo que ha surgido siempre en la Reforma Protestante. Por ejemplo, Martín Lutero dijo que la naturaleza exige que las personas y los animales descansen un día a la semana, pero el que desea hacer de este día de reposo una ley positiva, una obra de Dios, debe adoptar el sábado y no el domingo, pues el sábado fue determinado a los israelitas y no el domingo. Luego, Confesión de Augsburgo, la primera confesión evangélica de la historia, de 1530. Ellos, los católicos, alegan que el sábado fue transferido al domingo, el día del Señor, lo que es contrario al decálogo, los 10 mandamientos. No hay ningún ejemplo mayor de prepotencia que ese cambio del día de reposo. Con eso ellos dicen cuán grande es el poder y la autoridad de la Iglesia. Y la Iglesia Católica, pues ella cambió uno de los 10 mandamientos. Y aquí hay una página web que se llama Sábado Bíblico, en la que se puede ver declaraciones de diferentes teólogos de diferentes denominaciones sobre el sábado. El propio fundador del metodismo, una de las denominaciones más grandes del mundo, John Wesley, dice: esta acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándole de medio, clavándole la cruz, piensa, o sea, interpreta como todos los evangélicos que Colosenses 2 del 14 al 16 se refiere a la ley de Moisés, ¿no? Como sabéis, en este canal no pensamos esto, por supuesto que no,
Pero dice, pero la ley moral contenía los 10 mandamientos y ejecutadas por profetas, él no la quitó. La ley moral se encuentra en la fundación completamente distinta de la ley ceremonial o ritual. Cada parte de esta ley debe seguir aplicándose a toda la humanidad en todas las edades. Ningún cristiano está exento de obedecer los mandamientos que se llaman morales. Iglesia metodista. El sábado fue hecho para el hombre, no por los hebreos, sino para todos los hombres. Eo Javen, los pilares de la verdad. Bueno, hay varias citas, algunas de John Wesley, sermones de varias ocasiones, hablan directamente sobre el sábado. Quizás no sea prioritario en su momento de la historia para ellos, pero es algo que no es ajeno a la Reforma Protestante. Muchos de los principales reformadores aceptaron que el domingo no tenía autoridad y que el sábado era el verdadero día de reposo. Entonces, ¿por qué no lo llegaron a establecer en sus denominaciones? Porque imagino, no lo sé, habría otras prioridades, habría cosas que considerarían más importantes en la santidad de una persona, o no lo sé, pero lo cierto es que ellos ya defendían que efectivamente el mandamiento bíblico era el del sábado. La otra, pero aquí hay una lista de todo un poco, bueno, pero dice que tienen afinidad doctrinal. Y hay iglesias inclusivas, iglesias adventistas, hay iglesias de la prosperidad, y yo pregunto, ¿tenemos afinidad doctrinal? Entonces somos todos amigos, compañeros, nos sentamos a la mesa con comunión y hermandad. Esto es lo que significa. Pues Juan Manuel Vaz, según como lo mires, porque yo, por ejemplo, cuando tú hablas respecto a todas estas sectas de la prosperidad o hablas a ciertas cosas esperpénticas, yo siento que tengo mucha afinidad contigo. Obviamente yo guardo la ley de Moisés y tú no. Pero respecto a ciertas posiciones, yo me veo más similar a alguien que acepte los 5 principios de la Reforma que a alguien que no acepte la palabra de Dios. Claro, principalmente por eso nosotros tomamos la decisión de no registrarnos en FEREDE. ¿Que tiene dificultades? Sí, como nuestros chicos que han querido ir a evangelizar a las prisiones, y tienen dificultades. ¿Que tienen ellos representación legal y te quedas sin esa representación legal que tanto ofrecen? También es cierto. Pero bueno, todo es cierto. Puedes contratar un abogado especialista en temas religiosos y que en caso de ser necesario te ayude. Nosotros, por ejemplo, a la hora de tramitar documentación tenemos un hermano abogado que nos ayuda. Y está ayudando a la iglesia en amor, sin ser parte de FEREDE. Y es un hermano que entiende de estos asuntos. Ahora, también te cobran una cuota, tú hay que decirlo, hay una cuota que hay que pagar por ser parte de FEREDE. Claro, si tú quieres tener esa representación, ser parte o incluido en el grupo y estar en FEREDE, tienes que pagar una cuota. Y no sé si hay alguna persona de las iglesias de España que está escuchando esto, pero me gustaría que me recordaran si la cuota también va en proporción a la membresía, es decir, a iglesia más grande, cuota más grande. No estoy seguro de eso y no voy a afirmar lo que no sé. Pero el principal motivo por el cual nosotros decidimos no afiliarnos a FEREDE es que no nos gusta estar en una lista donde ellos digan que tenemos afinidad doctrinal con iglesias de la prosperidad, con iglesias inclusivas que apoyan la ideología de género o con el movimiento adventista. Ahora, que alguien opina diferente, eso es lo bueno. Nosotros consideramos que las iglesias tienen su autonomía e independencia, pero yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes se sentirían en paz estando afiliados legalmente a un grupo, siendo parte de un grupo y pagando una cuota para ser parte de un grupo donde dicen que están junto a otras iglesias que tienen afinidad doctrinal y que en esas iglesias con las que tienen afinidad doctrinal hay iglesias de la prosperidad, hay iglesias del movimiento apostólico de la prosperidad, hay iglesias también adventistas? Mira, yo no me sentiría en paz, Juan Manuel Vaz, no me sentiría en paz estando en la FEREDE. Pero lo que tampoco considero un motivo es, bueno, en principio básicamente lo que has acusado a la iglesia adventista es de la salvación por obra. O sea, no considero un motivo para no estar en la FEREDE criticar o desprestigiar a una denominación de forma falsa, ¿no? Porque yo considero que la iglesia adventista dice muchas mentiras, ¿no? Pero lo que no podemos ver es la viga en el ojo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el mismo. Porque si la acusación de la iglesia hacia la iglesia adventista es que básicamente fuera del sábado no hay salvación y acusarlos de la salvación por obras, ¿vale? No, bueno, y acusarlos de que Elena de White está al nivel de la Biblia, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en la creencia fundamental número 1,
de la Iglesia Adventista dice que las Sagradas Escrituras, que abarcan el Antiguo y el Nuevo Testamento, constituyen la palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina. Los autores inspirados hablaron, escribieron e impulsaron por el Espíritu Santo. Por medio de esta palabra Dios comunica con los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las Sagradas Escrituras son la revelación suprema, autoritativa, infalible de la voluntad divina. Son la norma de carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación definitiva de las doctrinas. La revelación definitiva de las doctrinas, un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia. Ahí tienes la sola escritura. Lo priman por encima de todo lo demás. Por encima de los escritos de Elena de White. Cuando nos vamos a la creencia fundamental, punto 10, la experiencia de salvación, dice: con amor y misericordia infinita, Dios hizo que Cristo, que no conoció pecado, fuera hecho pecado por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en él, guiados por el Espíritu Santo. Sentimos nuestra necesidad, reconocimiento, nuestra pecaminosidad, nos arrepentimos de nuestras transgresiones y ejercemos fe en Jesús como Salvador y Señor, sustituto y ejemplo. Esta fe salvífica nos lleva por medio del poder divino de la palabra, es un don de la gracia de Dios, mediante Cristo. Somos justificados, adoptados como hijos y librados del dominio del pecado. Por medio del Espíritu nacemos de nuevo, somos santificados, el Espíritu renueva nuestras mentes, graba la ley del amor en nuestros corazones y nos da poder para vivir una vida santa. Al permanecer en él, somos partícipes de la naturaleza divina y tenemos la seguridad de la salvación, ahora en ocasión de juicio. Aquí no hay sola gratia, aquí no hay sola fide. ¿En qué creencia fundamental de la Iglesia Adventista habla de la salvación por obras? Entonces, fuera del sábado no hay salvación. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Nadie ha dicho eso. Lo que ellos tienen es una interpretación escatológica en el que en un momento dado de la historia, cuando se produzca la marca de la bestia, se va a perseguir a la minoría que no guarda el domingo. Y entonces en ese momento, con la persecución, si te pones de parte de los gobiernos humanos de la tierra y del papado, entonces participas de la marca de la bestia y entonces sí que no tienes salvación. Pero no dice que un cristiano ahora no tenga salvación, al menos lo que dicen ahora, no sé si en el pasado. Entonces, simplemente decir que ellos guardan, ellos creen en la sola escritura y que ellos creen en la sola fide y en la sola gratia. Entonces, considero que o bien lo dice por conocimiento, y yo viendo, más que por conocimiento, yo realmente cuando le veo hablar de esta denominación, noto que tiene algo personal, que tiene como algo que le sale de dentro y que le irrita, ¿no? Pero la verdad, una opinión personal de alguien o la verdad debe estar por encima. Entonces lo que tú no puedes decir es mentir, porque decir que creen que Elena G. de White es una profeta como los del canon bíblico no es cierto, o decir que fuera del sábado no hay salvación no es cierto, acusando de salvación por obra y acusando de no tener la sola escritura de la reforma y por lo tanto no poder ser evangélicos, y no es cierto. Esas iglesias con las que tienen afinidad doctrinal, hay iglesias de la prosperidad, hay iglesias del movimiento apostólico de la prosperidad, hay iglesias también adventistas. Hay también iglesias inclusivas. Ustedes consideran que sería correcto afiliarse a ese grupo. Y si ustedes creen que nuestra decisión no es sabia, mira qué interesante, sería muy bueno recibir su opinión, decir: mira, Juan Manuel, me parece que lo más sabio sí sería afiliarse, porque a pesar de que diga que tenéis afinidad doctrinal, tú sabes que no, y eso os ayudaría a evangelizar. O mira, Juan Manuel, es mejor no afiliarse, orar al Señor y ya seguir evangelizando en la calle, y aunque no vayas a la prisión, no es porque no queréis, es porque hay una limitación que os están poniendo. O, ¿qué piensan ustedes? ¿Ustedes se sentirían a gusto afiliándose a una organización que dentro de ella quien participa es iglesias inclusivas, iglesias que apoyan la ideología de género, iglesias de la prosperidad? Entonces, amados... Mira, lo que hay es un chantaje, Juan Manuel, lo que hay es un chantaje en la que o aceptas entrar ahí o sales perjudicado de muchas maneras. Eso es lo que hay. Es gracias a las leyes que hay en España, que lo que buscan es controlar a los grupos religiosos, básicamente. Y no es para evitar el sectarismo, ni el liderazgo totalitario, ni el liderazgo carismático y cosas así. No es para evitar líderes sectarios, no es para eso. Lo que busca es un control de la población, y por eso tienen esta fórmula, que es una fórmula injusta.
injusta. Hermanos, agradecería puedan poner sus comentarios, puedan decir lo que ustedes piensan. No estoy diciendo, y aclaro esto, no estoy diciendo que los que están en Ferede, las iglesias que deciden estar en Ferede, están haciéndolo mal. No estoy diciendo que lo están haciendo mal, simplemente esto es un canal personal y expongo públicamente el motivo moral por el cual se tomó una decisión de no ser parte de Ferede. Y la decisión fundamental gira en torno a esa comunión doctrinal, a esas, ¿cómo dice?, afinidad doctrinal que dicen tener en iglesias que con algunas no me importaría, ¿eh? Con otras que hay en la lista no tendría ningún problema, pero como les he citado, iglesias incluso de la prosperidad, iglesias inclusivas, entonces... Sí, por supuesto, yo te entiendo lo de la iglesia de prosperidad y la inclusiva. Eso, me gustaría que pudieran poner... Pero lo de la iglesia adventista no es entendible, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. ¿Qué es? ¿Porque guardan el sábado? Eso es discriminatorio. Juan Manuel, es discriminatorio. Es así. Entonces, ¿qué? ¿Porque guardamos el sábado nos tienen que pegar palizas, o ya no somos cristianos, ya somos judaizantes, o ya de todo lo malo junto? Luego además mientes diciendo que fuera del sábado no hay salvación. La mayoría de los que guardamos el sábado creemos en la salvación solo por la fe. Eso no es cierto. Es que de verdad me siento ofendido. Me siento ofendido porque no es cierto. Y ya que tienes una postura conservadora, teniendo en cuenta hacia dónde está yendo la sociedad, deberías tener una buena visión dentro de la situación de la Iglesia Adventista, ya que es una de las denominaciones más conservadoras de la Ferede. Eso en los comentarios. Algo que tengo que decir es que conozco algunas iglesias que ya se han desafiliado, iglesias incluso que se han salido ya de movimientos como el IEE porque han abierto la puerta al movimiento inclusivo y a la ideología de género. Sé que está habiendo eso. Hay iglesias que entran, otras que se están saliendo, y es un tema que está en la cabeza de muchos también dando vueltas. Entiendo que históricamente algunos llevan muchos años en Ferede y tomar la decisión de salir es distinto a la nuestra, que fue la decisión de entrar o no entrar. Y dicho esto, ¿qué piensan ustedes al respecto? ¿Cómo lo ven ustedes? Me encantaría saber su opinión. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor. Bueno, pues espero que hayáis disfrutado de estas reflexiones. Quería responder a este vídeo. Hasta la próxima, libre pensador del reino, y que Dios esté con vosotros.